Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leo las Santas Escrituras, libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, como que se hundía la barca. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, asustados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este Jesús que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Santo, cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre, te damos gracias por este estudio que hoy completa ya 3 partes, pero ha sido de gran bendición. Oro para que hoy lo terminemos y sea un cierre glorioso este estudio, para que mis hermanos nunca jamás en la vida olviden la frase: pasemos al otro lado. Que cuando ellos oigan esto entiendan que Dios los quiere bendecir, pero primero tiene que pasarlos por pruebas para que al otro lado recibamos la bendición y la promesa. Hoy te doy gracias por este estudio y con tu ayuda vamos a terminar hoy en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bueno, santos, he estado tocando este tema y la verdad lo había planeado para 2 domingos, pero se me alargó el tema y no quiero dejarlo sin darlo completo como el Espíritu Santo me lo mostró. Estoy hablando de este tema que se titula Pasemos al otro lado. Es las palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos aquel día cuando subió a la barca y les dijo: pasemos al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea, ya les dije, es un enorme lago, no es un mar, es un lago, pero es tan grande que parece un mar. Así que hay olas cuando hay mucho viento. Dice la palabra que pasando este lago, el Señor se acostó a dormir tranquilo. Mientras tanto se levantó una tempestad, un viento terrible, y las olas entraban en la barca y parecía que se iba a hundir. Y el Señor estaba tranquilo, pero estos apóstoles, estos discípulos estaban asustados viendo todo esto, hasta que no pudieron más aguantar la presión y empezaron a gritar, a llamar al Señor y a decirle:
Señor, por favor despiértate, ¿cómo es posible? Nos vamos a hundir y tú no te has dado cuenta, estás dormido. Y el Señor se levanta con esta tranquilidad y les dice: ¿por qué están asustados? ¿Qué les pasa? ¿Es que no tienen fe? ¿Por qué no le dan la orden al viento que se calme? Y el Señor se levanta y le dice: viento, cálmate, y todo viene, queda como una piscina, completamente quieto ese mar, porque donde está el Señor, por tempestuosa que sea la prueba, siempre habrá un tiempo de calma, siempre habrá un tiempo de bendición. Amén. Así que, meditando yo en esta palabra, recordé otro pasaje donde el Señor le dijo a los discípulos: también pasemos al otro lado, vayan adelante, que yo me quedo con la gente, la despido y yo allá les llego. Y dice que ellos se fueron atravesando el mar de Galilea, y el Señor despidió a la gente, se subió al monte a orar, y lo mismo pasó allá en la mitad del mar, esa tempestad tan terrible. Y cuando ellos ya pensaban que iban a morir ahogados, el Señor vino campante, caminando sobre las olas, y cuando ellos lo vieron pensaban que era un fantasma. Y el Señor le dijo: ¿cuál fantasma? Soy yo. Y Pedro le dijo: pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo: pues ven. Y Pedro empezó a hacer lo imposible, que es caminar sobre el agua. Y cuando iba llegando donde Jesús, se asustó porque vio las olas, vio todo esto, y dijo: ¿yo qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre el agua, ni que fuera MacGyver para hacer todo esto. Y entonces empezó a hundirse y se llenó de miedo, y el Señor lo cogió y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo metió a la barca y no volvió el Señor a calmar las olas. Así que yo estuve analizando que cada vez que Dios le dice a una persona: pasemos al otro lado, Dios lo quiere primero bendecir, y segundo, lo tiene que probar. Dios quiere la bendición para el creyente. Dios quiere bendecirnos, pero para bendecirnos no nos puede dar la bendición así nomás. Él tiene que primero probar a ver cuánto le creemos. Así que, basado en esto, yo empecé a mirar en la Biblia hombres a los cuales Dios les hizo una oferta similar, o el Espíritu Santo los llevó a prueba para poderlos bendecir. El primero de estos que enseñé fue el patriarca Abraham. Abraham pasó al otro lado cuando, sin saber a dónde iba, obedeció las órdenes de Dios. Usted recordará ya en Génesis 12 que el Señor le dije: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, vete al otro lado, al lugar que yo te diré, y haré de ti una nación grande, etcétera. Y Abraham le obedece, y Abraham por eso fue bendecido, porque alcanzó a pasar ¿a dónde? Al otro lado. Segundo, Abraham pasó al otro lado cuando le entregó a Dios lo más valioso que tenía. ¿Qué era lo más valioso que tenía Abraham? Ese hijo por el que había esperado toda una vida, y lo tuvo en su vejez cuando tenía 100 años y su esposa 99. Pero el Señor le dijo aquel día: ofrécemelo en un altar en sacrificio. Y Abraham le obedeció a Dios cuando dice: fue 3 días de camino para sacrificar a su hijo. Es decir, pasó ¿a dónde? Al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, cuando ya iba a matar a su hijo, el Señor le dijo: Abraham, detente, porque ahora me doy cuenta de que de verdad tú me amas. Por tanto, como no me negaste tu hijo, tu único, de verdad yo te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el Señor le hace promesas tremendas a Abraham, porque él logró ¿qué? Pasar al otro lado por segunda vez. Como tercero, enseñé que Moisés pasó al otro lado cuando cuando en medio de sus temores terminó obedeciendo a Dios. Ustedes recordarán que yo les enseñé cómo Moisés iba por el desierto, y de pronto el Señor le habla en una zarza y le dice: ve al otro lado, ve a Egipto y saca a mi pueblo. Y Moisés le obedece, va, pues primero se niega, pone disculpas, todo eso lo hablamos, hasta que por fin logra ir al otro lado y rescata a 2 millones de personas. Como cuarto, hablamos del pueblo judío. El pueblo judío, también un pueblo incrédulo, un pueblo temeroso, pasó al otro lado del Mar Rojo. Cuando Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile más bien al pueblo que se levante y marche, y levanta tú la vara, divide el mar y pasa al otro
lado a la libertad, porque eran esclavos en Egipto. Y ahí quedamos porque no me alcanzó más el tiempo. No, hablamos también de Josué. Recuerdo que Josué pasó al otro lado cuando con los sacerdotes cruzaron y entraron a la tierra prometida, cruzaron a Jericó, y los sacerdotes, recuerda que yo dije, pisaron el agua con el arca, recuerda el arca, y con la presencia de Dios el río Jordán se dividió en dos y todo el pueblo cruzó al otro lado y tomaron posesión de Jericó y obviamente de la tierra prometida. Hoy voy a ir a un sexto punto porque me faltan 3 y quiero enseñarlos hoy los 3 que me faltan. David, yo no hablé de David, así que hoy voy a hablar de David. David pasó al otro lado cuando, fortalecido en su fe, derrotó al gigante Goliat. Hablemos un poquito de David. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 51. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat, al gigante de 2,90 metros de estatura: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así, repita, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, huyeron. Hablemos un poquito de este David. ¿Quién era David? David vino a ser el segundo rey de Israel. ¿Recuerdan ustedes todo lo que he venido enseñando? El pueblo sale de Egipto, llegan a la tierra prometida. Allá durante un tiempo Dios fue su rey, Dios los gobernó, hasta que llegó un día en que el pueblo dijo: ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey como cualquiera otra de las naciones. Y esto le molestó a Dios, porque el rey era Dios. Y entonces Dios le dijo al profeta Samuel: tal es el rey que ellos piden, porque me han desechado para que no sea su rey. Y les dio un rey como ellos lo querían: chusco, alto, buen mozo, bien pinta. Dice la palabra que no había un hombre más pinta en Israel que Saúl, que no había un hombre más alto que David, que en medio de todo Israel era el más alto. La cabeza de Saúl salía por encima de todos, y por eso Dios le dio a este hombre así una estampa, una pinta, para que los hombres lo vieran con sus ojos y dijeran: este es. Y allá llegó este Saúl a ser el rey, y duró siendo rey pues relativamente poco. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios que él fuera el rey. Dios se lo puso porque el pueblo lo pidió, y este rey empezó a hacer su voluntad. Varias veces Dios le dio órdenes a este rey y siempre hizo lo que él quería. Dios le dijo, por ejemplo: destruye a Amalek, no dejes nada. Y él dijo: no, yo le conservo la vida a Agag, que era el rey, y el ganado, el mejor ganado, para sacrificarlo.
dizque a Jehová. Mentira, era el billetico que estaba ahí en medio, ¿no? Y entonces Dios se cansó de este rey porque no lo obedecía, y llamó al profeta Samuel y le dijo: ya estoy harto de este Saúl que no me obedece, voy a escoger un rey conforme a mi corazón. Así que vete para a la casa de Elí, de Isaí, discúlpame, y allá me vas a escoger el que yo te diga como rey. Y allá se fue el profeta Samuel, llegó allá a la casa de Isaí y llamó a los hijos de Isaí. Isaí llamó a 7 hijos que tenía 8, pero ya le habló del último, y llamó al primero. Lo mismo, un man grandote, haga de cuenta, ¿no? Un man gigante así, fuertote. Y entonces cuando lo vio el profeta Samuel dijo: ese es. Samuel también estaba mirando con los ojos de la carne, y Dios le dijo: no vas a cometer el mismo error 2 veces. Otro Saúl, no mires con tus ojos, no mires, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Bueno, pasó el segundo, pasó el tercero, y pasaron los 7. Y de pronto se le acabaron los hijos a Isaí, y entonces él dijo: ¿y esos son todos los hijos? Y entonces Isaí dijo: no, pues me queda el pelado, el chino. ¿Y dónde está el chino? Ya yo lo tengo cuidando las ovejas. Es el chino, es el pelado de la casa, el que hace las cosas, los mandados. Pero ese chino, ¿para qué? ¿Para qué lo traía si es el pelado el de la casa? Y el Señor dice: pues traiga el pelado, porque como que ese es. Y si no viene, no nos vamos a sentar a la mesa. Pues llegó el pelado. No era un gigante como su hermano mayor, sino que era más bien como menudito, como no tan alto, no tan robusto, era bajito, pero era un hombre con un rostro agradable, dice la palabra, que tiene un rostro muy agradable. Y el Señor le dijo: este es, úngelo, porque yo lo quiero como rey. Lo ungió y se fue. Comieron y se fue, y quedó eso en la familia. Empezaron los celos ahí contra David, porque ¿cómo así que ungieron al chino y no a mí? Y empezó los celos. Bueno, pasó el tiempo, otra vez el ungido, ¿a dónde fue? A cuidar las ovejas, a hacer lo mismo de antes, mientras que los mancancanes se fueron al ejército. Se fueron los 3 hijos mayores de Isaí al ejército con Saúl. Y resulta que en esa época había una guerra con los filisteos. Los filisteos era una nación que estaba ahí al lado de Israel, más un poquito abajo de Jerusalén, al sur. Y esta nación odiaba obviamente al pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos habían derrotado a los cananeos y se habían apropiado de esa tierra. Y entonces se levantaban en guerra constantemente. Una de estas guerras sucedió de esta manera: llegó el ejército filisteo, se paró al frente del ejército israelita, y para no derramar una cantidad de sangre, propusieron los filisteos lo siguiente: que alguien se enfrentara al paladín más grande que tenían, que era Goliat. La palabra dice que medía 5 codos y un cuarto. Eso es más o menos 2 metros con 90 centímetros de estatura. Era la estatura de este hombre. Era casi el doble del que está viendo, ¿no? Era un monstruo, hermano. Una cosa así grandotota. Y dice la palabra que este hombre venía armado hasta los dientes, con jabalina, con lanza. Dice que su lanza era como un rodillo de telar. Era una cosa monstruosa. Y cada vez que este paladín amenazaba al pueblo de Israel, todos temblaban como gallinas, hasta los hermanos de David. Ese mancancán también se asustaba, y nadie se atrevía a enfrentársela. Durante 40 días, mañana y noche, estuvo ofendiendo a la nación, diciéndole: usted es un poco de gallinas, nadie quiere pelear conmigo. Venga, pelee, y si nosotros le ganamos, ustedes son nuestros esclavos. Si ustedes nos ganan a nosotros, entonces los esclavos somos nosotros. Y así pasaron 40 días, hasta que Isaí mandó al pelado a llevarle a sus hermanos algo de comida. Y allá llegó David con algunos panes y alguna comida y unos quesos para el general del ejército. Y cuando él estaba allá, salió ese paladín a amenazar. Y ahí estaba David.
El pequeño David al lado de este gigante. Pero este hombre era pequeño de estatura, pero era grande en fe. Y entonces empezó a averiguar, porque oyó que había una recompensa para el que venciera a este gigante. Y la recompensa era casarse con la hija del rey Saúl y quedar exento de impuestos para siempre. Como buena la cosa, ¿no? Con todos los impuestos que uno paga ahora. Y entonces David se ofreció a ir a pelear contra este hombre. Obviamente, cuando lo oyeron sus 3 hermanos, se enfurecieron, se llenaron de celos y de rabia, porque David estaba diciendo: yo voy a ir a enfrentarlo. Cuando Saúl oyó que había alguien que se atrevía a ir, lo mandó llamar, y allá llegó David. Cuando Saúl lo vio, le dijo: pero hermano, ¿usted cómo se le ocurre que va a ir a vencer a semejante mancancán? ¿Usted no se ha mirado en un espejo? ¿De qué va a poder, hombre? No, es que yo voy porque yo sé que Dios está conmigo y voy a vencer al enemigo, y lo voy a vencer porque Dios está a mi lado, y yo sé que Dios no me desampara, y lo voy a vencer. Le decía: tu siervo cuidaba las ovejas, y cuando venía un león y arrebataba una oveja, yo perseguía al león y lo mataba con mis propias manos. Fuera un león, un oso, yo lo mataba. ¿Será que si yo pude matar a un oso, no voy a poder con semejante grandulón? Claro que lo voy a matar también, no se afane. Sin embargo, Saúl dijo: ay, Dios mío. Ahí sí, como dirá: ay, Virgen Santísima. Bueno, que sea la voluntad de Dios. Pero le dijo Saúl: chino, hagamos una cosa, por lo menos póngase mi traje de defensa. Le puso el casco. Acuérdese que Saúl también era grandote. Yo quiero que se vaya imaginando a Saúl poniéndole las prendas a David, que era más chaparro. Le puso el casco, le puso la coraza. No, eso le quedaba grande, y le puso todo, y quedó David como el Chespirito allí dijo: no, yo no puedo ir a pelear con todo esto, yo necesito quitarme esta vaina, yo no puedo, yo tengo que ir, es con fe, no con un poco de cosas. Y se las quitó. Agarró su zurrón. Su zurrón es ese taleguito que usan los universitarios, que echan ahí los libros, que es una cosa de cabulla, algo parecido. Y ahí echó 5 piedras y cogió la onda y se fue ante el gigante. Cuando el gigante lo vio venir, pues se atacó a reír. Dijo: no, ¿qué le pasa? Es una ofensa que me manden a ese chino. Otra vez le estaba diciendo chino. No lo bajaban de ahí. Y entonces David se le para al frente y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te entregará en mis manos, y yo hoy te venceré y te cortaré la cabeza, y daré tu cabeza y tu cuerpo y el de todos estos filisteos a las aves de los cielos, porque yo sé que Dios está conmigo. A este hombre, ¿qué le sobraba? No oigo. Y así fue, se le vino a este gigante a atacarlo, y David sacó una piedra y tome para que lleve, compadre. El único huequito que le quedaba, todo venía armado, pero había un espacio entre su coraza para poder ver, pues por ahí le metió la piedra y se la clavó en la frente y lo mató. El gigante cayó, 2 metros 90 centímetros de carne y hueso cayeron. ¡Pah! ¿Se imagina? David se vino contra el gigante, le quitó la espada y con esa misma espada lo decapitó. Cogió la cabeza, la exhibió al ejército, y los filisteos se llenaron de miedo, y todo el ejército se vino contra los filisteos y lo vencieron. ¿Por qué? Porque había un hombre, uno, que le creyó a Dios, que pasó al otro lado y que derrotó al gigante. Ahora yo te aplico esta palabra a ti. ¿Cuál es el gigante que no te deja en paz? ¿Cuál es ese gigante que te llena de miedo, de cobardía
y no has podido vencerlo, porque cada vez que vas a pasar al otro lado, ahí está el gigante esperándote. Y entonces tú te llenas de miedo, hay temor, y nunca has logrado lo que quieres hacer, porque ahí está el gigante que no te deja pasar. Ahí está ese gigante que te impide el camino. Pues hoy, en el nombre de Cristo, Dios me ha enviado a decirte que si tú le crees a Dios y te aferras como David a la fe en Dios, tú vencerás el gigante que nunca has podido derrotar, y hoy lo vencerás en el nombre de Jesús. Pastores, yo tengo un gigante que no he podido dominar, y es la pornografía. Por más que le he hecho, pastor, no puedo. Cada rato me escriben, hermano, no puedo, pastor. Lo vas a vencer hoy, a ese gigante, y le vas a cortar la cabeza. Pastor, el adulterio, he tratado por todos los medios, pastor, Dios sabe. Yo le creo, hermano, pero hoy lo vas a vencer. Pastor, hay un gigante que me tiene destruido, la ruina, pastor. Nada de lo que yo hago prospera, nada me sale bien. Hoy lo vas a destruir al demonio de la ruina, y lo vas a derribar en el nombre de Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuál es tu gigante, hermano? Las enfermedades, la ruina, el adulterio, la fornicación, la idolatría, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, la promiscuidad, la lujuria. ¿Cuál es tu gigante? Cada uno tiene un gigante y tenemos que enfrentarlo. Y hoy, en el nombre de Cristo, nos vamos a levantar en fe y lo vamos a derribar, porque para esto Dios me dio esta palabra, para que lo podamos vencer en el nombre de Jesús. Y hoy lo vamos a derrotar. Alguien que grite amén. Y alguien dirá, pastor, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo venzo? Séptimo punto. Ahí viene la respuesta. ¿Cómo lo venzo, pastor? Pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Qué dice Zacarías 4:6? No es con ejército, no es con fuerza, es con mí. ¿No saben ese versículo? Es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Anoten la cita porque creo que no se la saben. Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con espada, no son con las armas de Saúl. No, es con el poder del Espíritu Santo, que hoy tú vas a derribar a ese gigante. A ver, ¿cuándo vino la unción sobre David? ¿Cuando venció al gigante o antes? Primero recibió la ¿qué? La unción, y con la unción venció al gigante. Nunca lo olviden. ¿Qué es lo que necesitas para vencer al gigante? La unción, el Espíritu Santo. Séptimo, el profeta Eliseo pasó al otro lado cuando, fortalecido en su oración, recibió lo que tanto quería. Eliseo, ¿qué fue lo que tanto quería que recibió Eliseo? ¿Qué? ¿Cómo fue que pasó al otro lado Eliseo? ¿Qué recibió? Vamos a verlo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 15. Tomando entonces Elías su manto, Elías, no Eliseo, Elías, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos en seco. ¿De qué está hablando? Está hablando del Jordán, cuando Elías lo golpea y pasa con su discípulo Eliseo al otro lado. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: oiga, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vamos, repítalo con fe y aplíquelo a su vida. Diga: Señor, quiero que me des hoy una doble porción de tu espíritu. Quiero estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Elías a Eliseo? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y andando, he aquí que los carros de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos
lo rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías. Oiga, el manto es la autoridad, el manto es la misma vara de Moisés, el manto es el arca. Tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. ¿Qué hicieron las aguas? Se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, ¿qué dijeron? El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ponga atención, hermano, porque lo que tengo que narrarles es mucho y tengo poco tiempo, así que escuche. ¿Quién es Eliseo? Eliseo era un hombre común y corriente a nosotros. Un hombre que un día estaba labrando la tierra porque era un campesino con unos bueyes, cuando de pronto pasa el profeta Elías y le echa el manto encima, su capa, su manto. Cuando él recibe este manto, obviamente el espíritu lo sacudió, y entonces él entendió lo que le estaba diciendo Elías, que era: sígueme, acompáñame. Y él le dijo: Señor, déjame que primero despida de mi familia, yo te seguiré. Elías lo dejó, hizo una fiesta, mató los bueyes, hizo un asado, le dio de comer a su familia, besó a todos y se fue con el profeta. Desde ese día, Eliseo se convirtió en el discípulo de Elías. Caminaban juntos, era su discípulo y Elías era su maestro, su tutor. Y él estaba al lado aprendiendo cada día de este profeta poderoso que hizo llover fuego del cielo, que hizo milagros increíbles, Elías. Pero ese día que llegó, Dios le dijo que Elías sería arrebatado al cielo. Nunca más volvería a ver a su maestro, porque Dios se lo iba a llevar. No solo se lo transmitió a Eliseo, se lo transmitió a una escuela de profetas que había en Israel. Y Dios tuvo que probar a este Eliseo para ver si podía de verdad ser el sucesor de Elías. Así que estos dos varones, Elías el maestro y Eliseo el discípulo, estaban los dos juntos aquel día. Estaban en una ciudad llamada Gilgal. Gilgal quiere decir oprobio, carnalidad. Y ese día que estaban en ese oprobio, en ese Gilgal, Elías le dijo a Eliseo, a su discípulo: quédate aquí, porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive tu alma, que jamás te dejaré. Iré donde tú vas. Y llegaron juntos a Betel. La palabra Betel significa luz. Cuando ellos llegan a Betel, Elías vuelve a probar a su discípulo. Le dice: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Jericó quiere decir amurallada, pero también significa fe, porque Jericó cayó por la fe de Josué y del pueblo cuando la rodearon. Y el profeta, el discípulo le dice: no te dejaré, vive tu alma, que jamás te dejaré. Y llegaron juntos a Jericó. Y por tercera vez el profeta Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él vuelve a decirle: vive tu alma, que no te dejaré. Y llegaron ambos al Jordán. Jordán significa desciende. Esto es lo que traduce la palabra Jordán, el que desciende, porque el Jordán desciende 300 metros desde su nacimiento hasta el mar Muerto. Cuando él está allá en el Jordán, el Espíritu Santo arrebata a Elías en carros de fuego y se lo llevan los ángeles al cielo. Pero algo cae del profeta, y era su capa, su manto. Cuando ese manto con el que había dividido el Jordán cae, Eliseo lo recoge.
Él le había pedido al profeta una doble porción de su espíritu, un doble poder, una doble unción. Y tomando el manto de Elías se para ante el Jordán y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea con la fe el Jordán. Y al igual que lo habían hecho antes Elías, el Jordán se parte en dos. Y todos los profetas que estaban allá en Jericó se dieron cuenta que el Espíritu de Dios había reposado sobre Eliseo. Con esta doble unción, Eliseo sanó aguas que no podían beberse, les echó sal y las sanó. Con esta doble unción le dio un hijo a una mujer que no podía tener hijos. Le dijo: Dios sana tu vientre y tendrás un hijo con tu esposo. Y así fue. Con esa unción resucitó a ese mismo hijo que murió años después. Con esa unción sacó de un río un hacha de hierro, la hizo flotar y la recogió. Con esta unción este hombre hizo cosas increíbles. Cuando el ejército enemigo sirio vino a atacarlo, los dejó ciegos a todos. Con esta unción este hombre le dio la sanidad a un sirio llamado Naamán, a quien mandó bañarse en el Jordán y le quitó la lepra. Este hombre hizo cosas increíbles, milagros increíbles, aún mayores que los que hizo Elías, porque había recibido la doble ¿qué? Unción. Este hombre pasó al otro lado. ¿Por qué? Porque salió de Gilgal el oprobio, la carnalidad, llegó al Betel, la luz que es Cristo, recibió la fe en Jericó y todo lo recibió cuando descendió al Jordán en oración de rodillas. Ahí fue que recibió la doble unción: cuando murió el oprobio, cuando recibió la luz, cuando recibió la fe y cuando oró para que esa unción llegara a su vida y lo transformara en un hombre poderoso. Así es que este hombre recibió la unción. Y así es que tú la vas a recibir. No la vas a recibir de otra manera, sino cuando tú renuncies a la carnalidad, recibas la luz, tengas la fe, ores de madrugada y pagues el precio. La unción vendrá para que tú puedas derrotar al enemigo. Alguien que diga amén. ¿Cómo venzo yo al gigante Goliat? Con la unción. Yo no podré vencer al gigante a menos de que sea ungido, a menos de que reciba la unción. ¿No fue lo mismo que hizo Jesús cuando se paró en la sinagoga y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová? Me ha llenado de su espíritu para que yo pueda liberar a los oprimidos, para que pueda abrirle los ojos a los ciegos, para que pueda liberar a los cautivos, para que pueda darle vista a los ciegos. ¿Cómo fue que David venció a Goliat? Cuando Samuel lo ungió. ¿Cómo es que tú podrás vencer al gigante? Cuando tú sea lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue al cielo y los discípulos lo fueron a oír, antes de irse, el Señor les dijo en Hechos 1:8: quédense en Jerusalén, no se vayan a ir hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Cuando venga ese poder, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les daré el poder. Por eso es que Pedro, cuando recibe la unción allá en Hechos 2, todo esto lo voy a enseñar el miércoles, los que quieran venir. Cuando él recibe la unción, Pedro se levanta
y empieza a predicar con tal poder que todo el mundo quedó con la boca abierta. Pedro, que nunca fue a un instituto bíblico, empezó a recitar pasajes completos de los profetas. Tomó la escritura en su mente y empezó a hablar de Joel, el profeta, y empezó a recitar pasajes completos de la palabra. ¿Qué hizo esto? ¿Por qué Pedro antes negó a Cristo 3 veces ante una mujer? Y cómo ahora, cuando se acobardó con una mujer, ahora ante las multitudes, este varón se para con esa autoridad y predica con tal autoridad que salva a 3,000 personas en su primera prédica y 5,000 más en su segunda prédica. ¿Qué fue lo que cambió? Que Pedro ahora estaba investido del poder de lo alto, del Espíritu de Dios que había descendido sobre él. Esa es la diferencia. Dile a tu hermano: necesitas al Espíritu. De lo contrario, jamás derrotarás a Goliat. Tú no vencerás a Goliat. Óyeme, tú no vencerás a Goliat a menos que te invistas del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no viene gratis. Eliseo fue probado. Quédate en Gilgal. No me quedó. Quédate en Betel. Quédate en Jericó. No, Señor. Ven entonces conmigo al Jordán. Tú no puedes llegar al Jordán, arrodillarte a orar, si no has muerto a Gilgal. El oprobio, el mundo, la carne. Tú no puedes caer de rodillas en el Jordán si tú no has sido lleno de la luz de Betel. Tú no puedes caer de rodillas en el Jordán a menos que tengas la fe de Jericó para derribar las murallas. Tú necesitas morir a todo esto, morir a Gilgal, tu oprobio, tu miseria, tu mundanalidad en la carne, para que Dios te llene de la luz y te dé la fe, para que tú puedas arrodillarte y recibir la doble unción para vencer al enemigo. Alguien que me entienda. Poco complejo, pero hoy lo van a entender. Y entro a mi octavo punto y último. Tiene mucho que ver con lo que voy a enseñar. Josafat, para mí uno de los mejores reyes de Israel. Josafat pasó al otro lado cuando en medio de la adoración el ejército enemigo fue destruido. ¿En medio de la qué, perdón? Adoración. Acuérdate de lo otro. ¿Qué era? ¿Qué? Jordán. ¿Qué era? Orar, descender, caer de rodillas. Ahora viene otro grado máximo. ¿Y es la qué? Adoración. Para vencer a los gigantes, a los Goliat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas 20, 15. Pongan mucha atención. Y dijo Josafat: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No fue lo mismo que les dijo Jesús en el lago? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿Qué fue lo que le dijo Dios al rey? No temáis ni os amedrentéis delante de este gigante, de este Goliat, de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, no es vuestra, no es vuestra, es de Dios. Es de Dios, no es vuestra, es de Dios. ¿Recuerdan el arca? ¿Alguien recuerda lo que prediqué hace 8 días? Cuando los sacerdotes que llevan el arca, pisen el Jordán. Esos sacerdotes que llevan el arca, que la llevan, dividirán el Jordán. ¿Alguien recuerda? Yo lo hablé hace 8 días. ¿Qué es llevar el arca? Tener el Espíritu, hermano. No es vuestra la guerra, es de Dios.
Tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el que vive en mi corazón. Él te vencerá. Él te vencerá, no yo, es Él. ¿Está entendiendo? Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. No hallaréis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, el Jordán, caer de rodillas, descender. Entonces Josafat se inclinó, Jordán, caer de rodillas, descender. Cayó su rostro a tierra. Asimismo todo Judá, los moradores de Jerusalén, todos se postraron, salieron de Gilgal y cayeron de rodillas en el Jordán. ¿Alguien me está entendiendo? Salieron de Gilgal, de la carne, y se fueron a orar. Descendieron al Jordán. Todos se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron, acuérdense que pasaron la noche adorando, cantando, orando. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat el rey, estando de pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar los cantos de la alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y el enemigo se mataron los unos a los otros. Dios le dio la victoria al pueblo. Aleluya. Alguien que diga aleluya. ¿Quién era este Josafat? Rey de Judá. Acuérdense que el reino fue dividido en dos. Ya lo he enseñado muchas veces. Reino del norte, capital Samaria. Reino del sur, capital Jerusalén. En el reino del norte reinaba Acab, el esposo de Jezabel, la diabólica. Y allá abajo en Jerusalén, Josafat, un hombre de Dios, aunque hizo muchos negocios allá con Acab, pero ese no es mi tema. De pronto está Josafat y le llega un informe al palacio real. Viene una gran multitud. Los moabitas se han unido contra los del monte de Seir. Vienen todos esos moabitas, que dice la palabra acá eran los descendientes de Lot, que tuvo con sus dos hijas en incesto. Los moabitas y los amonitas se unieron, un ejército gigante, vienen a destruirte. Pero aquí tenemos a este rey. Este rey no se fue para donde los chamanes de la Sierra Nevada de Santa Marta, no. ¿Sí oíste, Juan Manuel? Él se fue y cayó de rodillas ante Dios y le dijo: Señor,
Vienen los descendientes de Lot, que nunca les hemos hecho daño porque tú no los prohibiste, y ahora en pago vienen a matarnos y a quitarnos la tierra que tú nos diste en heredad a nuestros padres. El Señor le dijo: no te preocupes, no tienen por qué pelear, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes preocúpense de adorarme, ustedes preocúpense de dejar Gilgal y caer de rodillas en Jericó. Ustedes preocupen por honrarme, que yo me encargaré del resto. El rey lo entendió, llamó a los cantores, a los adoradores, los puso a cantar, puso al pueblo a ayunar y empezaron a pedirle a Dios misericordia. Pasaron la noche en alabanza, en adoración, alabando a Dios. Y cuando el otro día se levantaron, el ejército enemigo ya había llegado, ya los tenían sitiado para matarlos. Pero algo sucedió. Cuando ellos empezaron a cantar y a entonar cánticos de alabanza, algo sucedió. La mente de toda esta gente que quería destruirlos se confundió tanto que entre ellos se comenzaron a matar unos a otros. Se hicieron guerra entre ellos y no quedó ni uno con vida. ¿Cuándo sucedió eso, hermano? Cuando el pueblo descendió, cuando dejó Gilgal, se llenó de la luz en Betel, tomó la fe del Jericó, cayó de rodillas en el Jordán y recibió la doble unción. Cuando ellos hicieron todo esto y adoraron a Dios, el enemigo ya no era un gigante, era un ejército. Ya no era un hombre grandotote, era un ejército armado hasta los dientes. Aún con todo eso cayeron, porque donde Dios está, nadie podrá contra un hijo del Altísimo. Aleluya, alábelo, alábelo y dele la gloria a Dios, hermano. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.